Cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Queridos hermanos, quiero invitarles a leer la palabra de Dios conmigo en el libro de Lucas. Hemos estudiado el capítulo 17, cuando los fariseos le preguntan a nuestro Señor que cuándo va a ser el establecimiento del reino, cuándo el Mesías vendrá y se va a sentar en el trono de David para comenzar a reinar. Y él les dice, ya el reino está entre ustedes, porque él es el rey, aunque ellos lo han rechazado. Y al final lo van a matar, lo terminaron clavando en un vil asesinato ahí en la cruz del Calvario. Pero como dicen los apóstoles en Hechos 2 y en Hechos 4, esto ocurrió porque ya estaba profetizado que así iba a ocurrir, porque Cristo en su primera venida tenía que morir en la cruz por nuestros pecados. Y el libro de Hebreos dice que fue necesario que a través de su muerte Él entrara en la gloria y que Él se convirtiera en nuestro Salvador y en nuestro gran sumo sacerdote. Pero luego a sus discípulos Él entonces les dice que en el futuro Él va a regresar literalmente por segunda vez a la tierra. Y hermanos, estamos esperando realmente que esto ocurra. En el libro de Hechos 1, cuando Jesús se va al cielo por primera vez, Él terminó su trabajo, después de que murió y resucitó, reunió a sus discípulos y se despidió de ellos. Y ahí los ángeles vinieron y le dijeron, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que ese mismo Jesús que se fue al cielo después de que vino por primera vez y cumplió su propósito, ahora va a regresar por segunda vez. Pero acuérdense de esto, para la primera venida de Cristo hubo un escenario que fue preparado. Acuérdense, por favor, todos los siglos que Dios estuvo trabajando en preparar ese escenario. Y luego, como lo dice aquí en el capítulo 21 de Lucas, dice en el versículo número 20, Lucas 21, 20, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de sus ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y ahí sigue el Señor hablando de lo que va a pasar y luego termina diciendo, versículo 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos. Estoy leyendo Lucas 21, 24. Serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada o pisoteada y arruinada por los gentiles. Los gentiles aquí son todos los que no son judíos. Y luego dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora, mis hermanos, la palabra de Dios dice que va a llegar un momento en que esto va a terminar, se va a cumplir. Hasta es un adverbio de tiempo. ¿Y cuál es el punto aquí? Que así como fue preparado el escenario para la primera venida de Cristo, desde que comenzó el tiempo de los gentiles en el año 586, lo vamos a poner en ese año, aunque desde el año 605 ya Nabucodonosor había hecho su primera incursión en Jerusalén y comenzó la destrucción de Jerusalén, realmente fue en el año 586 cuando Jerusalén fue completamente arrasada. Y desde ese año hasta el día que el Señor Jesucristo regrese a esta tierra, va a ser el tiempo de los gentiles. Y así como el escenario mundial fue preparado para la primera venida de Cristo y cada profecía se cumplió, este escenario está siendo preparado para la segunda venida de Cristo y las profecías se están cumpliendo tal y como el Señor las dijo. Estas profecías se están cumpliendo. Ahora, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, vimos en el libro de Lucas 17 que cuando el Señor se dirige a sus discípulos diciéndoles que Él va a regresar, entonces dice
Aquí les voy a dar básicamente dos señales. Uno, los días de Noé. ¿Se acuerdan cómo describimos los días de Noé o cómo la misma Biblia describe los días de Noé en el libro de Génesis 6, 7, 8 y el 9? Como días de tremenda violencia, donde la vida no valía nada, donde la gente se mataba, donde habían muertos, asesinatos, violaciones, maltratos. Y eso lo podemos ver hoy. Pero también dice, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, una vida de mucha sensualidad y autocomplacencia. Las personas vivían para el hedonismo. ¿Qué es esto? Buscando su propia felicidad, cómo llenar su vientre, cómo vivir bien, cómo ser feliz, cómo tener más. Y si usted puede observar hoy cómo vive el ser humano, puede ver cómo el hombre, tristemente, mi hermano, ha tirado por la borda todos los valores en busca de el hedonismo, su felicidad, su autosatisfacción, el tener, ha llegado a ser mucho más que el ser. El ser ya no importa, lo importante es el tener. Pero recuerdan que otra cosa, el materialismo, un materialismo crudo. Pero además el Señor da otra señal en cuanto a su segunda venida. ¿Cuál es la otra señal que el Señor nos da? Dice, como los días de Lot, en el verso 29, 17, 29, dice, más en los días de Lot. ¿Cuál era la característica en los días de Lot? Una promiscuidad sexual enfatizada por un homosexualismo generalizado. Dice, desde el menor hasta el mayor de ellos tenían prácticas homosexuales. Y esto es algo que usted puede verlo. Hablamos profundamente y hubiera querido decir muchas otras cosas más del movimiento de género. Es increíble la cantidad de personas que no solamente están siendo lesbianas o que están practicando el homosexualismo, sino una cantidad de perversiones sexuales. Yo les hablaba de que si ustedes van a España hoy, ustedes van a poder escoger 37 géneros sexuales diferentes. Esto es crítico. Por ejemplo, allá los niños en las escuelas, niños de ¿qué? Primero, segundo, tercer grado, están recibiendo una orientación sexual pervertida, donde ponen en los libros de texto dos niños varones, pero uno es con pene y otro con vagina, y ponen dos niñas mujeres, una con pene y la otra con vagina. Y les están diciendo que un niño puede ser un niño pero tener pene o vagina, y que una niña puede ser niña y tener pene o vagina. Y es una avalancha. Y yo les decía, por ejemplo, lo que hicieron en Argentina. Argentina, bueno, estos países nuestros, latinoamericanos, son extremadamente corruptos. Entonces, cuando estos países caen en crisis económicas, tienen que acceder a préstamos. Pero estos organismos internacionales de préstamo, de crédito, no dan el dinero gratis. No solamente hay que pagarlo, sino que te ponen ciertos requisitos. Y en Argentina, a la señora Kirchner, cuando vino lo del corralito y toda esta crisis económica que se dio, le dijeron, sí, le podemos soltar el dinero que usted necesita para salvar a Argentina, que más fue para metérselo a la bolsa. Pero ¿qué pasó? Tiene que aprobar la ideología de género. Y de la noche a la mañana se aprobó. Ahorita, la semana pasada, Argentina aprobó, legalizó el aborto, el crimen de miles de millones de niños. Argentina acaba de legalizar el aborto. Ahora, son avalanchas internacionales que no las vamos a detener, hermano. Eso viene para acá, para Honduras también. Un día, tarde o temprano, lo vamos a tener. Y yo le decía, solamente hay un reducto que está resistiéndose a esto, la iglesia. Y muy pronto
ya está ocurriendo y va a venir a Honduras. En países supuestamente civilizados y avanzados como Holanda, como Alemania, como Inglaterra, Estados Unidos y otros, que si un pastor predica en contra del homosexualismo, lo van a meter preso y viene una persecución contra la iglesia. Viene una persecución fuerte a través de estas formas, que el que no esté de acuerdo va a ir preso, no va a poder predicar, le van a quitar sus licencias. Y por eso es que ellos, esta gente del movimiento de género, está infiltrando las iglesias. ¿Sabe usted, hermano, que ahora hay Biblias para homosexuales? Si no lo sabía, se lo cuento. Biblias para homosexuales, donde, por ejemplo, hay comentarios, así como nosotros tenemos estas Biblias que a veces tienen algunos comentarios, como la Biblia de Scofield, la Biblia Riley, la Biblia MacArthur, y muchas de esas Biblias que tienen sus comentarios al pie de página. Pues esas Biblias para homosexuales tienen sus comentarios al pie de página. Y dice que un centurión romano vino a Jesús para pedirle que sanara a su criado, que estaba gravemente enfermo. Pues sabe usted que en una de esas comentarios de esa Biblia, de ese pasaje, dice que este siervo era el amante del centurión y que cuando Jesús lo sana está probando las relaciones homosexuales. Miren hasta dónde llega. E incluso más adelante dicen que Jesús realmente tuvo relaciones homosexuales con Juan y con otros de sus discípulos. Eso viene, hermano. Esa es una avalancha, esa es una agenda mundial que no se va a detener. Ahora, ¿cuáles son las señales que Jesús nos dio? Bueno, violencia, una violencia generalizada, hedonismo, búsqueda del placer, de la felicidad, del gozo, de la autosatisfacción, materialismo crudo, el deseo de tener y tener y tener, homosexualismo generalizado junto con todo tipo de perversiones sexuales. Y ahí vienen otras cosas. Pero yo dije dos cosas importantes, hermano, que usted tiene que tener muy en cuenta. Las dos cosas Jesús las dice aquí en el libro de Lucas 17. ¿Cuáles son esas dos cosas? Uno, dice, Noé fue una señal en su tiempo y luego vino el diluvio y se lo llevó a todos. Y luego Lot, dice, vino el fuego del cielo y los quemó a todos. ¿De qué estamos hablando, mi hermano? Que después de este tiempo viene un juicio, así como fue en los días de Noé y en los días de Lot. Hubo una predicación, Lot salió a decirle a la gente y la salió a decirle a sus yernos, vengan, salgan, va a caer fuego del cielo, y nadie le creyó. ¿Y saben qué pasó? Cuando Lot dijo esto, queridos hermanos, vino el fuego. Cuando Noé predicó que iba a llover y que iba a inundarse y que se iban a morir, no le creyeron, pero llovió. Y cuando no entró en el arca, Dios cerró la puerta y no hubo más oportunidad y vino un juicio. Cuando Cristo venga, no habrá más oportunidad. Y nuevamente lo repito, mi amigo, si tú estás escuchando, tienes que convertirte, tienes que recibir a Cristo, porque todo esto que está pasando es una señal que Dios te está enviando, que ya está aquí escrita en su palabra, de que un día se terminará la oportunidad. Por eso dice, hasta el día que no entró en el arca. Hasta es un adverbio de tiempo que pone un límite. Hay un límite. Y cuando ese límite termine, ese tiempo expire, se acabará la oportunidad y el juicio viene. Vamos al libro de Lucas capítulo 21, por favor, hermano. Hay tantas cosas que podíamos decir sobre esto. Pero Lucas capítulo 21 es un pasaje paralelo con Mateo 24 y con Apocalipsis, solamente que Mateo 24 y Lucas 21 es una cápsula y Apocalipsis es
toda la planta, o digamos, son una semilla. ¿Ah? En esa semilla está concentrada toda la planta. Y Apocalipsis es la planta, ya con flores y hojas y fruto y todo. Pero Mateo 24 y Lucas 21 son la misma descripción de lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Ahora, hermanos queridos, yo quiero que ustedes miren conmigo lo que Jesús dice acá. Lucas 21, dice la palabra del Señor así, versículo 7, dice: y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder o para suceder? Los apóstoles de Jesucristo, igual que todos nosotros, y no solo nosotros los cristianos, todos los seres humanos, siempre tenemos ese gusanito de saber qué va a pasar más adelante. Por ejemplo, en el libro de Daniel 2, Nabucodonosor tuvo un sueño. Cuando Nabucodonosor tiene ese sueño, él despierta al siguiente día y olvida el sueño. Luego Dios le revela el sueño a Daniel, pero también le revela su interpretación. Ahora, ¿qué ocurre? Daniel le dice, cuando tú te acostaste esa noche a dormir, te vinieron pensamientos sobre qué va a pasar más adelante. Tenías curiosidad de lo que iba a pasar, de cómo va a seguir esto, cómo va a terminar todo esto. Y el Dios del cielo te ha mostrado lo que va a ocurrir. Todos los seres humanos, queridos hermanos, cuando digo todos, somos todos. Tenemos curiosidad de lo que va a venir. Por eso es que la brujería y todas esas que leen el tarot y la bola de cristal y las cartas y las manos y esas brujas y esos brujos tienen tanta fama y ganan tanto dinero. Porque la gente quiere consultarlos para ver qué es lo que va a ocurrir y esos son estafadores, vividores. Aquí es donde está la verdad. Aquí es donde Dios nos dice lo que va a pasar. Ahora, como ustedes pueden ver, los discípulos se inquietaron de qué cosas iban a ocurrir más adelante. Y ahora Jesús les dice en el versículo número 8, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Ahora, mis hermanos, una de las cosas que ustedes deben entender es que lo que la iglesia, y eso lo quiero enfatizar hasta la saciedad, lo que la iglesia espera no es este falso Cristo que va a venir. Lo que la iglesia está esperando es al Cristo que prometió llevar a su esposa a la patria celestial. Lo vamos a ir a ver un poquito más adelante en el libro de Primera Tesalonicenses. Pero la iglesia ahora está esperando a Cristo, quien prometió que nos llevaría a la casa del Padre. Cristo va a sacar su iglesia de este mundo. Eso no es segunda venida, eso se llama el arrebatamiento. Y hay muchos que incluso están en contra y dicen que no va a haber arrebatamiento, aunque la Biblia lo dice de una forma clara, precisa, directa. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, seremos arrebatados. Yo quiero que mire conmigo 1 Tesalonicenses 4, por favor. Mire cómo lo dice la palabra del Señor. Versículo número 13, 1 Tesalonicenses 4, 13. Había un problema en la iglesia de Tesalónica porque algunos falsos maestros habían entrado a la iglesia diciéndole a los hermanos que la salvación era mientras estábamos vivos, que si Cristo, que Cristo debía venir mientras estábamos vivos para llevarnos y que una vez que muriéramos, la oportunidad se terminaba y que los muertos ya no tenían oportunidad. Ahora viene Pablo y escribe esta carta y por eso Primera y Segunda Tesalonicenses, que se supone que son las primeras cartas que Pablo escribió, son cartas
de las que se le llaman escatológicas. ¿Por qué se le llaman escatológicas? Porque apuntan hacia el futuro, describen mucho del futuro. Entonces Pablo les dice, mira conmigo, 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Justamente hoy una persona me llama y tuvimos una conversación casi de 1 hora porque me estaba hablando de esta palabra, dormir. Hermanos, una vez más lo digo, por favor, los muertos, las personas que mueren, no van a dormir. No es que Dios tiene una gran pila de almas allá durmiendo, ¿ah? Anestesiadas, y ahí las tiene descansando. No, eso no es así. Eso se llama un eufemismo. Pero cuando la gente lee esto y no interpreta a fondo la escritura, entonces comete errores garrafales en sus enseñanzas. Cuando usted lee la parábola del rico y Lázaro, el rico está en el infierno y Lázaro está en el cielo. Y los dos están vivos, los dos pueden ver, los dos pueden oír, solamente que están en su alma y su espíritu. Porque lo que muere es nuestro cuerpo, este cuerpo que se ve enfermando, debilitándose, contaminándose y al final tiene que ir a la tumba. Polvo somos y al polvo volveremos. Lo que vuelve al polvo es el cuerpo. Entonces, los muertos no están durmiendo. Lea usted 2 Corintios 5 y lea usted Filipenses capítulo 1. Ausentes del cuerpo y presentes al Señor, dice Pablo. La persona que muere sin Cristo inmediatamente va a la condenación eterna. Y la persona que muere con Cristo inmediatamente va a la presencia de su Salvador. Ahora, miren lo que dice Pablo, no ignoren estas cosas. Por favor, dice, no las ignoren. ¿Y ahora qué dice? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahorita estaba yo hablando de nuestro querido hermano Ricardo, que pasó a la presencia del Señor. ¿Ah? A doña Rebeca, a Joel, a su familia, a Leila, a Rigo, a su familia. No se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Don Ricardo ya dejó de sufrir, ahora está en la presencia de su Salvador. Y miren cómo dice, ¿por qué? Porque es una conjunción que nos indica una razón, ¿eh? Es una palabra conectiva que indica una razón o una explicación. ¿Por qué no tenemos que entristecernos? ¿Y por qué tenemos que conocer acerca de la gente que ya está muerta? Versículo número 14. Si creemos, ese sí es un condicional. Si usted y yo estamos seguros que hemos confiado en Cristo y le hemos recibido como Salvador, dice que Jesús murió y resucitó. Así también, de la misma forma, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él, a aquellos que murieron con su fe en Cristo. ¿Eh? Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En ese momento del rapto, dice, hay dos tipos de personas. Uno, las personas que estén vivas. Dos, las personas que estén muertas, los cristianos. Hablamos de cristianos, de personas que han recibido a Cristo como su Salvador personal. Entonces, cuando sea el momento del rapto, habrán estos dos tipos de personas, los que estemos vivos y los que ya están muertos. Pero los que estamos vivos, dice Pablo, no nos vamos a adelantar a los que ya están muertos. Mire cómo dice, nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, estoy leyendo, 1 Tesalonicenses 4:15. Nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no nos adelantaremos de los que ya están muertos. Verso número 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes? Los que murieron en Cristo. Ahí ocurre una parte de la resurrección y estos van ya con cuerpos glorificados como el cuerpo de Cristo.
para estar en la patria celestial. Verso número 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, subraye esto, seremos arrebatados. Arrebatados. La palabra aquí en el griego, hermano, es harpazo, que es tomar algo por la fuerza, sacarlo, llevarlo. Harpazo. Esa palabra no me la inventé yo. El arrebatamiento no es un invento mío. Esa palabra está aquí en la Santa Escritura. La iglesia del Señor será arrebatada y esto va a ser llevada de aquí de la tierra hacia el cielo. Y mire cómo dice aquí en el verso 17, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos aquí? Los que estaban muertos y resucitaron. Lo que resucita no es el alma ni el espíritu, porque el alma y el espíritu es inmortal. Lo que va a resucitar es el cuerpo que se hizo polvo ahí en la tumba. Se va a unir de nuevo con esa alma y ese espíritu, ese cuerpo resucitado, transformado, inmortal, incorruptible, incontaminado, ese cuerpo santo, y vamos a subir todos juntos. Versículo número 17, en las nubes, o sea, allá arriba. Y así estaremos para recibir al Señor en el aire. O sea, el Señor no viene a la tierra, el Señor está allá, en las nubes. Y ahí recibe a su esposa y nos lleva a la casa del Padre. Juan 14, del 1 al 3. Cristo prometió que está preparando lugar para nosotros, queridos hermanos. Ahora, dice el versículo 18, por tanto, alentados unos a otros con estas palabras, que nos demos aliento espiritual. Pero miren lo que dice el versículo 1, 5:1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, cuando la Biblia se refiere a tiempos y ocasiones, ahora se está refiriendo a la nación de Israel. Mira cómo dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriban, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Ahora Pablo está hablando del día del Señor y yo creo en mi propia interpretación de la Escritura que esta frase es la misma frase que usan los profetas del Antiguo Testamento, especialmente los profetas menores, cuando hablan del día del Señor, que es un día de juicio, pero también es un día de salvación, que incluye todo lo que va a pasar después del rapto, del arrebatamiento de la iglesia, cuando empiezan a caer todos esos juicios sobre la tierra. Y mira cómo dice el versículo número 2. Estoy leyendo 1 Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente, y cómo me gusta aquí la convicción de Pablo. Dice, ustedes saben esto perfectamente. Yo tengo una pregunta, ¿sabemos eso perfectamente nosotros, hermano? Y por eso estamos dando este tipo de estudios, hermano, para que tú sepas estas cosas perfectamente, que no te dejes arrastrar, que no te dejes embobar, pero por otro lado, para que estemos preparados, porque Cristo puede venir esta misma noche por su iglesia y llevarnos en el arrebatamiento. Mira el versículo 2, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Repentinamente, no lo estamos esperando. La gente no lo está esperando. Tristemente, incluso alguna parte de la iglesia ni tan siquiera quieren que Cristo venga. Están tan embobados en sus pecados, en el dinero, en la fama, en el poder, en terminar su carrera, en esto. Están tan metidos en este mundo que ni tan siquiera quieren que Cristo venga. Hay chicos que dicen, no, es que yo quiero casarme, ¿qué? Yo no quiero que Cristo venga. ¿Cómo estás despreciando el rapto, el arrebatamiento de la iglesia por un matrimonio? O por tener una casa, o por tener un buen puesto, por tener un título. El arrebatamiento de la iglesia y nuestra reunión con Cristo no tienen parangón. Hermano, por favor, anhelemos que Cristo nos lleve a la patria celestial. Ese debe ser nuestro sueño, nuestra
mente, nuestro corazón, nuestro anhelo, nuestro mayor y más profundo deseo y nuestra oración. El Señor nos saque de este mundo. Primera Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Ahora dice, mira, primero va a ser el rapto de la iglesia, capítulos 4 del 1 al 17, versículo número 18. Yo quiero que mires conmigo, por favor. Comienza diciendo, por tanto, versículo 1, 5:1, pero, versículo 5:2, porque, versículo 5:3, que cuando digan, si te das cuenta, ahí no hay punto. Ese es un solo pensamiento del escritor. ¿Ah? Un solo pensamiento del escritor. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que ese capítulo 5 no debería existir. Que Pablo está tratando de ponernos en orden los pensamientos de las cosas que van a pasar en el futuro. Primero es el arrebatamiento de la iglesia. Capítulo número 4 del 13 hasta el 18. Pero luego Pablo dice, pero después de que nos vayamos al cielo, mira esto, que esto me emociona, porque esto es lo que tenemos que entender. Por eso Pablo dice, esto ustedes ya lo saben perfectamente. Ahora, dice, una vez que la iglesia salga hacia el cielo, en lo que aquí se le llama, y no lo digo yo, ni es un invento de un teólogo, es lo que dice la escritura, arrebatamiento, harpazo. Ahora, ¿qué dice la escritura, mi querido hermano? Mira, pero acerca de los tiempos. Miren, Pablo dice, esto le va a pasar a la iglesia, la esperanza bienaventurada de que somos llevados a la patria celestial. Pero contrario a esa bendición que va a tener la iglesia, aquí hay otro grupo que va a tener maldición. ¿Te das cuenta? Pero, conjunción adversativa, capítulo 4 del 13 al 17, estos son bendecidos, llevados, arrebatados a la patria celestial. Pero los otros que quedan acá, tiene un juicio espantoso sobre ellos. ¿Y cómo comienza diciendo? Me encanta esto, hermano. Yo no sé por qué nos perdemos. Versículo número 5:3. Estoy en Primera Tesalonicenses 5:3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Te das cuenta con qué va a empezar la semana 70 de Daniel? Esos 7 años de tribulación y gran tribulación. No empiezan con el arrebatamiento. Mira, la iglesia será llevada al cielo y luego habrá un periodo de tiempo que nosotros no sabemos cuánto tiempo será. Puede ser que sea un mes, un 6 meses, o un año, o 2 años, o 4 años, o 5 años. No sabemos cuánto tiempo será. Pero allá en Mateo 24 y en Lucas 21, lo acabamos de leer, te lo voy a repetir, por favor. Mire, Lucas capítulo 21, dice así la escritura, te lo leo. Dice, Lucas 21, versículo número 7. Lucas 21, 7, dice, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? ¿Qué cosa? Su segunda venida. ¿Y qué es lo primero que Jesús dice? Versículo número 8. Él entonces les dijo, mirad, la palabra usada por Jesús, mirad, es un imperativo fuerte aquí. Y cada vez que se usa esta palabra quiere decir, presten atención a esto que les voy a decir. Que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo,
¿Cuál es la primera cosa que va a pasar? Va a aparecer este personaje, un Martrella, un líder mundial. Y hermano, por favor, mira lo que está pasando en el mundo, porque esto está caminando a la búsqueda ya de este personaje. Por ejemplo, esta cuestión de esta pandemia está causando una crisis a todo nivel, no en Honduras. Nosotros somos arrastrados en esta corriente del COVID-19. Estamos en medio de una crisis mundial. Las bolsas de valores están desplomándose. Nadie sabe cómo detener esto. Hay líderes mundiales en países poderosos, como incluso Estados Unidos, con políticos muy débiles. Mira lo que está pasando hoy, ahorita, en Estados Unidos, allá en el Senado. Países de Europa. Desde el año 1957, mira esto por favor, 1957 se firmó el Tratado para la Unión de Europa y poco a poco ha venido caminando. Pero ¿qué ocurre? Mira, lo han logrado. 26 naciones forman parte de la Comunidad Económica Europea y de la Unión Europea. ¿Cuál es el punto? Se está desmembrando de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque países, por ejemplo, como España, donde hay una corrupción galopante, a veces nosotros creemos que solo aquí en Honduras. No, España tiene una de las corrupciones más altas del mundo. Entonces, ya no soportan la crisis económica en España. Los impuestos están por el cielo y no ajustan porque la voracidad de estos políticos es tan grande que no les ajusta. Ahora, ¿cuál es el punto? Va a llegar un momento, recordemos, antes de esto que les voy a decir, que a Grecia tuvieron que sacarla de la crisis económica. ¿Se acuerdan? Grecia estaba en la bancarrota. Grecia estaba hundida y la Unión Europea le inyectó miles de millones de millones de millones de euros para poder rescatarla. Esto fue hace, ¿qué? 3 años atrás. Luego Portugal entra en esa crisis. España ya no saben qué hacer. Inglaterra acaba de salir en el Brexit. Está fuera. Porque Inglaterra dice, no vamos a seguir sosteniendo estos corruptos. No vamos a seguir participando en todo esto. Y lo que va a pasar es que van a permitir, escucha esto, que España salga económicamente, pero no de toda la política. ¿Por qué? Porque cuando España forma parte de la Unión Europea y adopta la moneda del euro, ella no puede devaluar su moneda, porque es una moneda de toda Europa. Pero cuando ellos tengan su propia moneda de nuevo, ellos podrán devaluarla. Porque los gobiernos corruptos, eso es lo que hacen. Los gobiernos sucios, ladrones, asaltantes del pueblo, lo que hacen es, se roban y se roban. Y cuando ya no hay dinero, dicen, bueno, hay que devaluar la moneda para que haya más dinero. Eso es lo que hacen estos gobiernos sucios. La devaluación de la moneda es un síntoma de corrupción en un país. Porque entonces esa es la forma como de nuevo tratan de volver a inyectar dinero a las arcas del gobierno. ¿Y qué es lo que está pasando? Esto se está derrumbando a todo nivel, políticamente hablando, económicamente hablando. El Papa Benedicto XVI dijo, allá por el año 2006, necesitamos un líder mundial
para que dirija un nuevo orden mundial. Benedicto XVI lo dijo. Y ahora el Papa Francisco lo ha estado repitiendo una y otra vez. Necesitamos un líder mundial que traiga más seguridad al mundo, que traiga más confianza, un líder que sepa mandar, un líder que sepa resolver los problemas del mundo. Hermano, grandes políticos mundiales están clamando por ese líder mundial. Y como tú miras, todo esto, escucha bien, por favor, todo lo que está pasando en el mundo está caminando hacia lo que se le llama globalización, el globalismo. La agenda globalista, y a propósito quiero decir esto, hermano, ya está establecida en el mundo. La agenda globalista está caminando a pasos agigantados. Está caminando. La agenda globalista, por ejemplo, hay gente que está atrás de esa agenda, motivándola, invirtiendo miles de millones. Y uno dice, ¿y por qué esta gente invierte este dinero? ¿Sabes por qué? Porque eso trae grandes ganancias. Te voy a decir algo. Cuando tú miras esas caravanas que salen de aquí de San Pedro Sula para Estados Unidos, 3, 4, 5, 6, 7 mil personas que se van caminando y que luego se les une de El Salvador, de Guatemala y otros de México y se van hasta allá. Hermano, una cosa, ¿tú crees que eso es casualidad? Que se pusieron de acuerdo y se llamaron ahí las 3,000 personas y se fueron. No, no, no. Eso es la agenda globalista. ¿Sabes lo que están haciendo? Y atrás de eso hay grandes personajes como, por ejemplo, George Soros. Si tú no sabes quién es George Soros, búscalo. George Soros es un magnate multimillonario que tiene ONG en el mundo entero que les inyecta miles de millones de dólares para que hagan estos movimientos, para que esta gente se vaya, por ejemplo, a Estados Unidos y debilite todas las raíces de esta nación. Ahora, eso es la agenda globalista. Quitar todo lo que es nacional, lo nacionalista. Y que aquí se ven un montón de gente que no sepa nada de Honduras, que se vaya un montón de gente de Estados Unidos que no sepa nada de la cultura, de la vida del americano, del estadounidense. Y así se van debilitando los cimientos de una nación. Mira, te voy a poner otro ejemplo. 2 ejemplos más, rapidito. ¿Te has dado cuenta cuántos negros de África han salido para vivir en Europa? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ahora, una tercera cosa. ¿Te has dado cuenta cuántas personas han salido de los países musulmanes para irse a vivir a Europa? Te voy a decir esto, mi hermano. Hay más musulmanes ya en países como, por ejemplo, Alemania, Inglaterra, quizá en todo África. Ha habido una invasión musulmana. Acuérdate que los musulmanes, en el tiempo de la conquista de América, cuando Cristóbal Colón iba a venir acá, por ahí 1540 y algo, habían invadido Europa. Y hubo varias guerras que se conocen en la historia como la guerra de los moros y cristianos, porque a los musulmanes se les llamaba moros. ¿Y qué ocurrió, mi hermano? ¿Sabe lo que pasó? Los europeos sacaron, que eran, entre comillas, los cristianos, sacaron a los musulmanes de Europa y ahí quedaron, ya habían grandes califatos en Europa en ese entonces. Ya habían ciudades musulmanas
Y todos esos musulmanes fueron sacados. Por ejemplo, si ustedes van a Granada en España, ¿ah? Ahí en Granada ustedes van a ver todo lo que quedó de todos esos musulmanes. Los musulmanes llevaron su cultura y su religión y todo a Europa, pero fueron expulsados de tal forma que cuando Colón va a pedir ayuda para venir a estos países, España estaba en la quiebra total, estaba en la bancarrota. ¿Y qué pasa? Son banqueros italianos que tienen que financiar a Colón para que venga y luego la conquista de América. Porque España estaba en la quiebra porque quedó mal económicamente por la guerra de los moros y cristianos. Ahora vienen los musulmanes de nuevo y dicen, hay que conquistar de nuevo Europa, pero no lo vamos a hacer ya con guerra. Lo vamos a hacer yéndonos a vivir allá. Mira, por cada europeo que nace, un europeo puro que nace, nacen 7 musulmanes. ¿Te das cuenta? Eso es una invasión. Y tú vas a lugares como el sur de Madrid, por ejemplo, y te das cuenta que ahí ya viven musulmanes, que hay lugares, por ejemplo, en Suiza o en Alemania, donde ya es peligroso vivir porque se han ido una cantidad de negros y una cantidad de musulmanes que ahora están matando, asaltando, robando, violando, porque han seguido sus costumbres de sus países. Y eso, ¿sabe cómo se llama? Globalización. Ese es el globalismo, esa es la agenda globalista. El hecho de que hay personas que están viéndome ahorita, pero que viven en España, que viven en Estados Unidos, o que viven en Brasil, o que viven en diferentes partes del mundo. Y ahora el mundo se ha hecho, como dicen muchos, una aldeíta. Porque esto está preparando la escena para la venida de este personaje. El día viernes, hermano, quiero hablar más sobre este personaje. ¿Quién es? ¿De dónde va a salir? ¿De dónde viene? ¿Cómo sabemos? ¿Qué dice Daniel? Lean el Salmo 83, porque quiero hablar del Salmo 83, junto con este pasaje de 1 Tesalonicenses 5, cuando dice, versículo 3, cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿A qué se refiere eso? Basado en Salmo 83. Léanlo. Y el día viernes, hermanos, vamos a entrarle a fondo a este pasaje y lo vamos a determinar con el libro de Daniel, con el Salmo 83, con 2 Tesalonicenses. Pero ¿qué te quiero decir? Mira la escena mundial. Esas caravanas y esa invasión que está habiendo a estos países, o que está ocurriendo hacia estos países, tanto Europa, Estados Unidos y otros países, no es casualidad. Eso se llama robarle la identidad a estos países de tal forma que después nadie esté peleando. ¿Por qué? Porque es de Estados Unidos, sino que ya es tan diverso el pensamiento, la cultura, el idioma. Imagínate que, por ejemplo, vas a Estados Unidos, a Hialeah, que es una ciudad de la Florida, y no te hablan inglés. En Hialeah, en Estados Unidos, no te hablan inglés. 100% español. Toda la ciudad. No digo que no hay gente que no habla inglés. Lo que digo es que la gente toda, en las calles, restaurantes y todo, hablan solo español. Una señora estaba asustada la vez pasada porque llega a un restaurante McDonald's en Hialeah y empieza a hablarle en inglés a la persona y le dice, aquí no hablamos inglés, y no la atendió. Imagínate, en Estados Unidos. Eso es robar la cultura, eso es la gente globalista. Mi querido hermano, esto que está pasando, ¿sabe lo que está diciendo? Necesitamos un Mesías. ¿Sabes cómo se llama? La bestia, el anticristo, el cuerno pequeño. De eso vamos a hablar el día viernes. Vamos a describirlo y vamos a ver cómo el mundo, en esta agenda globalista, se está preparando para la llegada de esto. Lo que está pasando, hermano, es preparar este escenario
para cuando llegue ese momento y se presente el anticristo. Preparémonos, porque pronto nos vamos con Cristo. Pronto nos va a sacar de esta tierra. Oremos. Padre querido, gracias por tu palabra y por tus sabias enseñanzas. Ayúdanos a crecer, a conocer lo que está pasando en el mundo y a consagrar nuestra vida a ti para gloria de tu nombre. Padre, toma la vida de tu pueblo, toma sus corazones, quita nuestra visión, nuestros ojos del mundo, del dinero, de la fama, del poder, de los títulos. Quita nuestra vida, Señor, nuestro corazón del pecado y enséñanos a poner nuestra mirada en Cristo. Señor, gracias por esta noche. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, les queremos mucho. Oren por nosotros. Que Dios los bendiga.